Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Luis Giovanni de León Cardona, estudiante de la Universidad de Mariano Galvez de Guatemala, estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales del cuarto semestre de sección A de la sede de Mazatenango. Esta tarde, bueno, el fin de este video es para darles a conocer sobre el tema de la propiedad, las formas de adquirir la propiedad por ocupación, la propiedad por posesión, la propiedad por usucapión y la propiedad que se da por accesión. Espero de que pues puedan captar y espero poderme dar a entender y vamos a iniciar con el video. Primero tenemos que empezar por la pregunta, ¿qué es la propiedad? La propiedad, según el artículo 464 del Código Civil, define que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con observancia de las obligaciones que establezca la ley. Y es decir, que una propiedad es el bien, ya sea mueble o inmueble, que nos da el derecho de poder decir, esto es mío, poder disponer de qué hacer o qué hacer con esa propiedad o con ese bien. Sigamos con cuáles son los modos de adquirir la propiedad. La propiedad se dice que son hechos o actos jurídicos reconocidos por la ley para que una persona obtenga el derecho de dominio sobre ese bien. Pueden ser actos jurídicos, hechos jurídicos o negocios jurídicos. Es decir, yo puedo adquirir una propiedad, por ejemplo, un bien inmueble que es una casa o un terreno. Puedo adquirirlo por medio de un negocio jurídico, es decir, un negocio de compraventa. Vengo yo, me interesa un terreno, hablo con el propietario para pues comprar y es una forma de adquirir. Otra forma de adquirir lo de la propiedad puede ser por medio de testamentos, es decir, herencia. Mi papá tiene una casa, él viene, hace su testamento y él tiene el derecho de poder dejarme esa propiedad. Es otra forma de adquirir una propiedad. Vamos a ver qué es la propiedad por ocupación. Se dice que la ocupación es el acto de apoderarse de una cosa que no pertenece a nadie, es decir, res nullius, con la intención de hacerla propia, según el capítulo 6 del Código Civil de la propiedad por ocupación. Se dice que no todo lo que no tiene dueño se puede ocupar, ya que los artículos aclaran que la ley puede reservar ciertos bienes al Estado. La propiedad por ocupación en Guatemala se dice que es un modo originario de adquirir la propiedad de bienes inmuebles que carecen de dueño, principalmente un concepto de derecho civil y la Constitución Política de la República de Guatemala. Si bien la Constitución no lo regula directamente, lo protege indirectamente a través de la garantía de propiedad privada. La ocupación está regulada principalmente en el Código Civil, es decir, el Código Civil respalda y también podemos encontrar lo que es la propiedad por ocupación. En el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala podemos observar qué es la propiedad privada. Se dice que en este artículo se dice que es la base constitucional que garantiza la propiedad privada. Aunque no menciona la ocupación, protege el derecho de una propiedad una vez que haya sido adquirida por cualquier modo legal, incluida la ocupación. Es decir, que este artículo pues respalda el derecho de poder adquirir una propiedad, ya sea, o sea, toda vez sea de una forma legal. Es decir, como decía anteriormente, por medio de un negocio jurídico, una compraventa, de comprar un terreno, una casa, etcétera, o también por ocupación. El Código Civil resalta y detalla los requisitos para que se alcance la ocupación. El título 2 y capítulo 1 de la propiedad por ocupación dice que abarca desde el capítulo de los artículos 589 hasta el 611 del Código Civil. Define la ocupación y especifica qué bienes pueden ser adquiridos por este medio y qué bienes no. El artículo 589 del Código Civil define la ocupación como la aprehensión de una cosa que no tiene dueño, con la intención de adquirir
su propiedad. Los bienes pueden ser objeto de ocupación para la ley guatemalteca. Y la ley guatemalteca es clara y precisa en que la ocupación se aplica exclusivamente a bienes muebles. Esto incluye la pesca, la caza, los hallazgos de tesoros, pues en algún terreno, todavía no sea privado, o los bienes montrescos, que pueden ser muebles perdidos o abandonados cuyo dueño se desconozca o nunca hayan tenido dueño o simplemente han sido abandonados. También aplican para los animales bravíos o salvajes, es decir, si vengo yo, encuentro una vaca, un cerdo o algún animal y yo pregunto a la gente, no saben quién es el dueño y aparentemente o no tiene dueño porque nunca lo tuvo o fue abandonado, yo puedo adquirir, en este caso, este animal, esta vaca, ese chivo, como mi propiedad, haciendo así parte de la ocupación. La prohibición de la ocupación en bienes inmuebles. Es decir, que el Código Civil no permite la adquisición de bienes inmuebles, o sea, terreno, casas, etcétera, por medio de la ocupación, ya que en Guatemala los bienes inmuebles sin dueño que están abandonados o nunca han tenido dueño, nunca pues alguien ha adquirido, etcétera, son reservados y son propiedad del Estado a partir de tanto no esté sujetos a ocupación por particulares. La única forma de adquirir un bien inmueble por el paso del tiempo es a través de la usucapión, que es la apreciación adquisitiva, que es un proceso judicial diferente y con requisitos distintos. Los requisitos para la ocupación puede ser la ocupación legal, dice que deben cumplirse estas condiciones, que el material de aprehensión, o sea, la persona debe tomar físicamente el bien. Es decir, si por ejemplo, por el ejemplo del animal, yo vengo y veo que el animal no tiene dueño aparentemente, yo para poderme ser acreedor de esa propiedad, de ese bien inmueble, disculpe, es pues tomar físicamente el animal y llevármelo a mi casa, criarlo yo, etcétera. Ánimo del dueño. Es decir, que debe haber la intención clara de hacerse propietario del bien y la carecencia del dueño, es decir, que este bien no tiene que tener dueño conocido porque nunca lo tuvo o porque bien fue abandonado. Podemos seguir con lo que es la propiedad horizontal. Se dice que la propiedad horizontal, el Código Civil de Guatemala, Decreto Ley 106, regula que la propiedad horizontalmente dividida es una forma especial de propiedad. Esta figura jurídica permite que diferentes pisos de departamentos o habitaciones de un mismo edificio pertenezcan a distintos propietarios, siempre y cuando tengan una salida a la vía pública o bien un espacio que conduzca a ella, es decir, alguna calle, algún callejón, algunas escaleras, un elevador, etc. Juristas y expertos en el derecho civil en Guatemala han analizado la propiedad horizontalmente dividida, destacando su naturaleza jurídica y también, por lo general, se considera una forma especial de propiedad que combina elementos de la propiedad exclusiva sobre la unidad privativa, es decir, un apartamento o una oficina, y copropiedad sobre las áreas y bienes comunes del edificio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y su complejidad? Se dice que la doctrina jurídica guatemalteca ha debatido sobre la naturaleza de la propiedad horizontal, ya que la mayoría de juristas coinciden en que no es una simple copropiedad, sino que una propiedad especial, es decir, que sus características son únicas. Se acepta la tesis dualista, que establece que la propiedad horizontal consiste en dos tipos de derechos: el derecho a la propiedad individual o privativa, que es sobre el piso o departamento local, ya que este derecho permite al propietario usar y gozar o disponer libremente de su unidad, y el derecho de copropiedad forzosa o indivisible, que es sobre los elementos comunes, sobre el terreno, sobre los cimientos, escaleras, etcétera. Este derecho no puede ser separado de la propiedad privativa, es decir, que obviamente eh, no puede haber un local, un departamento sin los cimientos,
sin escaleras, sin terreno. O sea, no podemos pues crear o construir un departamento que no tenga terreno, pues no podemos crear un apartamento que esté flotando, que no tenga cimientos, porque si no tuviera, pues la casa, la habitación se derrumbaría. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El artículo 529 nos dice que la propiedad horizontal es el régimen de propiedad horizontal dividida. Puede originarse a cuando el propietario o los propietarios del edificio, como por ejemplo, deciden someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o aparte de diferentes pisos, una vez se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B. Cuando una o varias personas construyen un edificio con el mismo propósito. Y o cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio, susceptible de la propiedad horizontal. Ahora vamos a pasar a las propiedades por posesión. Según la posesión está regulada del artículo 612 al 617. El Código Civil define la posesión en su artículo 612, que dice que el poseedor es poseedor el que ejerza sobre un bien todas o algunas de sus facultades propias del dominio. Esto significa que la posesión es un hecho de tener el control físico de una cosa y comportarse como si fuese el dueño, sin importar si realmente tiene un título de propiedad. Se dice, o algunos puntos de vista de algunos juristas, es como el de Savigny, que es uno de los juristas más influyentes en el estudio de la posesión, que definen como un hecho que tiene consecuencias jurídicas. Para él, la posesión tiene una doble protección, que por todo se protege lo que apariencia de un derecho, y por otro se busca mantener la paz social evitando que las personas tomen la justicia por sus propias manos. Según Pianol, la posesión es el estado de hecho que consiste en mantener una cosa en forma exclusiva, llevando a cabo sobre ella los mismos actos materiales de uso y goce como si fuera el propietario mismo. Es decir, para él, pues la posesión o la propiedad por posesión es que aunque yo no sea el dueño, comportarme y poder gozar del derecho, importándome o no, si soy el dueño legal o no. La diferencia entre posesión y usucapión es que la definición entre ambas de adquirir la posesión y la usucapión es crucial, ya que no son conceptos opuestos, sino que uno es la base del otro, es decir, la posesión es la base de la usucapión, ya que la posesión es el proceso, pues el inicio, y la usucapión es el proceso legal que convierte este proceso en un derecho. Las leyes que avalan o que aplican a esta relación es la ley de titulación supletoria en su decreto 49-79, la ley de transformación agraria en su decreto 1551, la ley de catastro nacional, decreto 41-2005, y la ley de parcelamientos urbanos, decreto 29-89. Estas son las leyes especiales que aplican y están relacionadas sobre la posesión. Vamos con los giros jurisprudenciales. Se dice que estos giros pues están basados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 391-2005, señala que la posesión es un derecho real
que representa la presunción. Permítame, prosigamos. Eh, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Según la sentencia 391-2005 de la rama civil, el 20 de septiembre de 2006, señaló que la posesión es un derecho real que representa una presunción jurislantum de propiedad mientras no se pruebe lo contrario, ya que debe de respetarse su presunción. Después, en la sentencia 183-2015, la Corte Suprema de Justicia, el 9 de marzo del 2016, en un caso de reivindicación, se destacó que la posesión no es equivalente a la propiedad y que solo que la sala erró al pronunciarse sobre la posesión cuando el objeto era reivindicación del dominio. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en su sentencia 3230-2021, el 22 de diciembre de 2022, la Corte de Constitución reiteró que los procesos sumarios de desahucio protegen la posesión legítima, no la propiedad, y que cualquier persona con derecho legítimo a poseer puede interponerlos sin discutir en ese ámbito. Derechos de dominio, etc. La sentencia 2086-2017, el 9 de agosto del 2018, confirmó que el juicio sumario de desocupación protege la posesión, pero si se pretende reclamar el dominio, debe usarse juicio ordinario. El Código Civil pues lo dice en sus artículos 612 al 641. Ahora, ¿qué es la propiedad por usucapión? Acabamos de ver la propiedad por posesión, ahora vamos a ver la propiedad por ocupación. ¿Qué es la usucapión? Primeramente, se dice que la usucapión, también conocida como la prescripción adquisitiva o positiva, es un modo de adquirir la propiedad de un bien a través de la posesión continua del mismo durante el tiempo y con los requisitos establecidos por la ley. La doctrina la define como la consolidación de un estado de hecho, o sea, la posesión, en un estado de hecho, la propiedad, por inacción del verdadero propietario. Su regulación normativa es el título A. El título de dueño, es decir, el poseedor debe actuar como si fuera el legítimo propietario. Continua, sin interrupciones durante el tiempo legalmente requerido. Es decir, que la persona o el individuo que va a hacerse propietario por usucapión debe de pues practicar o hacerse dueño o poseer la propiedad continuamente. Es decir, la ley estipula un cierto tiempo. Este tiene que vivir o hacerse creador de esa propiedad durante el tiempo establecido. Si vive tantos años y le faltan 3 años para que pueda cumplirse con la regulación, pero se va de la propiedad y regresa a los 3 años, pues directamente tiene que volver a hacer todo el tiempo. No puede pausar, por así decir, el tiempo o la continuación, sino que tienen que ser los años continuamente. Pública, la propiedad debe ser pública, ya que no debe ser clandestina. Es decir, pacífica, es decir, de que la posesión tiene que ser sin violencia, es decir, sin, pues, querer poseer la propiedad a veces de violencia, sacando a otra gente, etcétera, de buena fe. Es decir, que el poseedor cree que la persona de quien recibió el bien era el dueño y podía transmitir el dominio con justo título. Es decir, que es un acto jurídico que hubiera sido válido para transferir la propiedad.
Los plazos para usucapir son bienes inmuebles, es decir, una casa, un terreno, etcétera, 10 años con buena fe y justo título, o 20 en ausencia de estos requisitos, aunque la posesión debe ser pública y pacífica. Los bienes muebles o isemovientes de 2 años, según el artículo 651. Ahora, ¿qué leyes son aplicables a estos casos? Puede ser la Ley de Titulación Supletoria, Decreto 4979, que complementa al Código Civil, ya que establece un mecanismo legal para que una persona que ha poseído un inmueble durante un largo periodo sin contar con un título formal pueda obtenerlo. Algunos giros jurisprudenciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional es la sentencia del 26 de septiembre de 2017, expediente número 2780-2006. La Corte Constitucional concedió amparo a un demandado dentro de un juicio de titulación supletoria, debido a que no se le había notificado de manera adecuada. En su resolución, la Corte ordenó retraer el procedimiento, garantizado así que la persona pudiera ejercer su derecho de defensa. Este fallo apoya bajo el derecho a un justo proceso regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de Guatemala. Ahora vamos a ver giros prudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Dice, en Guatemala la Corte Suprema de Justicia ha emitido la jurisprudencia clave sobre la usucapión. Un ejemplo notable es la sentencia de casación del 14 de agosto del 2019, expediente número 248-2019. Este fallo reconoce que la Corte rechazó una demanda de usucapión porque el solicitante no pudo probar de que su posesión fuera pacífica. Es decir, este individuo, pues, según las pruebas, él intentó poseer el bien o la propiedad de forma violenta. Es decir, quizá algunos vecinos le dijeron que no tenía dueño y él a la fuerza o usando violencia física, verbal o psicológicamente, pues poseyó esta propiedad. Dice, y a título de dueño, la Corte Suprema de Justicia determinó que el simple pago de los servicios básicos no es prueba suficiente para demostrar la intención de ser propietario. La sentencia subraya que la posesión debe manifestarse en actos claros que evidencian el ánimo de dueño y no solo como una situación tolerada por el verdadero propietario. Se usó como fundamento el artículo 652 del Código Civil. Ahora, por último, y ya casi terminando, vamos a ver qué es la propiedad por accesión. Se dice que la propiedad por accesión es un modo de adquirir la propiedad en virtud del cual el dueño de una cosa principal se hace propietario de todo lo que se le una o incorpora, ya sea natural o artificialmente. Accesión continua. La doctrina se basa en el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La regulación normativa dice que la accesión está regulada en el Código Civil a partir del artículo 655 y se clasifica en varios tipos. Accesión de inmuebles o inmuebles, que se refiere a los fenómenos naturales que afectan a la propiedad de terrenos, como la aluvión, acreditamiento de la tierra por el arrastro de aguas. Es decir, cuando yo tengo un terreno a orillas de un río, de un paso de agua, y a mi vecino esta fuerza o la correntada de agua parte una porción de su terreno y la adhiere al mío, pues eso se le llama accesión por aluvión. Y está también la abolición, que es cuando una porción de terreno es violentamente arrancada por una corriente y se une a otra, y y se hace la formación de islas. También está la accesión de mueble o inmueble. Ocurre cuando se construye, siembra o planta en terreno ajeno
y el propietario del terreno se hace dueño de lo construido o plantado, pero debe pagar una indemnización. Está también la accesión de mueble a mueble. Esto dice que incluye la unión cuando dos cosas muebles de distintos dueños se unen sin poder separarse, sin detrimento. La mezcla, cuando cosas sólidas se juntan de forma que no pueden separar. Y la especificación, cuando alguien transforma un material ajeno en una nueva especie, como hacer una escultura con un bloque de mármol de otro. Algunos giros jurisprudenciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad puede ser como el de la Corte de Constitucionalidad, es la protección del derecho de propiedad frente a actos de accesión de mala fe. Se refleja en decisiones de la Corte de Constitucionalidad que ha otorgado amparos para detener construcciones realizadas de manera ilegal en terrenos ajenos, resguardando de los derechos del propietario. Un ejemplo es el siguiente: el expediente de amparo número 1234-2015. La Corte Constitucional ordenó a la autoridad municipal suspender una construcción que se le ejecutaba sin permiso del dueño del terreno, reafirmando que el derecho de propiedad es inviolable. Este criterio se basa en lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Algunas figuras de accesión, como ya bien lo mencionaba, son, para empezar, se dice que la accesión como forma es la forma de adquirir la propiedad. Muestra 4 figuras importantes, las cuales son la abulsión, la aluvión, la formación de islas y los cauces de río, que son los que acabamos de ver. Los cauces de río, eso es una forma de accesión, ya que, por ejemplo, yo tengo mi terreno al lado izquierdo, pasa un río y mi vecino está al lado derecho, al otro lado del río. Puede suceder de que de la noche a la mañana, por el crecimiento del río, el cauce del río que separaba mi terreno del de él, por ejemplo, yo tengo 10 cuerdas de terreno y él tiene 80, puede que el cauce del río de manera natural pues retome otro camino, y cuando amanezco el otro día, mis 10 cuerdas de terreno se convirtieron en 50 cuerdas de terreno. Y yo digo, puches, y yo no tenía ese terreno no es mío, pero es porque el cauce del río naturalmente se desvió, quitándole 40 cuerdas de terreno a mi vecino. Esto se da por crecimientos de río, etcétera, y puede pasar en cualquier momento. Entonces eso también es una figura de la accesión. Aquí termina el video. Muchas gracias por su atención. Espero de que pues me hayan podido entender un poco el tema. Y pues eso. Espero que me haya podido dar a entender. Espero que les haya interesado el tema, porque es un tema muy interesante, acerca de uno, pues investigando, se puede enterar de cómo adquirir una propiedad de forma legal, qué formas no son legales, cómo se puede, cómo no, cómo es más fácil, etcétera. Entonces, pues esto es muy importante para la vida pues cotidiana. Es bueno saber cuando uno está haciendo bien las cosas y cuando no. Entonces, pues, como repito, muchas gracias. Mi nombre es Luis Giovanni León Cardona, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, cuarto semestre, sección A de la sede de Mazatenango. Y aquí finalizamos. Muchas gracias.